Muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecerle al Colegio de Psicólogos de Perú la realización de este tipo de eventos que sin duda marcan un precedente en el trabajo clínico que nosotros hacemos y que todos ustedes colaboradores hacen para mejorar el proceso de la salud psicológica de nuestros pacientes y consultantes. Y bueno, justamente me gustaría hablar de lo que es las neurociencias, la psicofisiología clínica y la terapia cognitivo-comportamental. Creo que ustedes ya en todas estas magnas ponencias que se han tenido, ya se han abordado algunas partes sobre lo que es la terapia cognitivo-comportamental como tal. Y ya sabemos que es un modelo basado en evidencia. Pero esto es, ¿qué nos van a aportar las neurociencias, en específico la psicofisiología clínica, para generar un trabajo dentro de nuestro consultorio o al momento de trabajar, ya sea desde la telepresencia o demás, el trabajo clínico? ¿Cómo vamos a poder potencializar esto? ¿Cómo vamos a lograr que se dé un cambio? ¿Y por qué es importante hacer un puente entre estas disciplinas, entre estas ciencias, para el trabajo, obviamente, con nuestros pacientes? Primero que nada, bueno, me gustaría compartir una frase que me gusta mucho de un buen colega y amigo, el doctor Javier Tirapuya, de España, neuropsicólogo, que nos dice que si un psicólogo clínico tiene éxito en sus tratamientos y no sabe por qué, ni sabe explicarlo, ni hacer un modelo explicativo predictivo, es un eficaz ignorante y eso es inadmisible. Bien, y esto creo que va a enmarcar mucho el trabajo que nosotros vamos a realizar dentro de la pauta clínica, obviamente en los trabajos psicoterapéuticos con nuestros pacientes, en el proceso de intervención. ¿Y a qué vamos con esto? Nosotros debemos de saber, es importante saber con qué estamos trabajando, el por qué estamos seleccionando esta forma de trabajo al momento de intervenir. Y sobre todo también saber que este modelo debe de explicar y predecir todo un proceso de cambio en los pacientes. Si nosotros no tenemos idea de por qué ocurre esto o saber qué técnica estamos ocupando y con qué finalidad y para qué va a servir y que obviamente también qué consecuencias puede traer y lo desconocemos completamente, esto es un error y esto resulta en iatrogenia para el momento de intervenir con nuestros consultantes. Esa es nuestra labor, entender y difundir que lo que vamos a realizar tiene que tener un sustento, una evidencia, y ese es hacia donde nos vamos a encaminar con la parte de las terapias cognitivo-comportamentales y que se añadan las partes contextuales, y también saber que la neurociencia es algo que también nos va a permitir poder entender y sobrellevar también estos cambios que se están dando en los procesos clínicos. Primero que nada y brevemente mencionaré que los modelos basados en evidencia científica ya es un término un tanto viejo en cuanto a esto, pero que creo que muchas de las ponencias que hemos visto a lo largo de estos años han ido encaminadas a promoverlas. Una cosa es que tengan mucho tiempo de haber existido estos modelos basados en evidencia y otras que se conozcan. Y hasta la fecha, dentro de nuestra práctica, sabemos que existen muchas pseudociencias y algunas otras que se llegan a colar, que empiezan a intervenir con pacientes y que resultan en procesos complicados y que ya cuando el paciente llega con nosotros al trabajo clínico, vemos justamente el estrago que ocasionan estos usos de pseudociencias para intervenir con nuestros pacientes en dado caso. Y bueno, en cuanto a la parte de los modelos basados en evidencia científica, son todos aquellos que cuentan con un modelo teórico práctico bien fundamentado y aplicable al ámbito clínico. Deben de cumplir criterios de inclusión y análisis desde la perspectiva de la ciencia, que sabemos que debe de llevar una observación, una metodología, el uso de la estadística, la medición confiable, para que obviamente esos criterios puedan permitir que lo que se está midiendo y lo que se está realizando tenga como tal un sustento. Debe demostrar procedimientos viables y eficaces para su aplicación y sobre todo resultar en guías constantes, repetibles y obviamente bien protocolizadas para poder generar una modificación en ciertas situaciones y estas puedan ser replicadas en tiempo, en duración y a diferentes contextos. Por lo tanto, vamos a buscar que en los modelos de evidencia científica se tenga la característica de lo que a veces por acá llamamos las 3 Bs. Bueno, bonito y barato, pero en el caso de los modelos basados en evidencia vamos a tener las 3 Es, eficacia, efectividad y eficiencia. La eficacia la vamos a entender como que la parte del modelo clínico obtenga resultados favorables en un contexto de investigación, es decir, bajo procedimientos rigurosos de análisis de criterios de trabajo clínico en investigación y todas las pautas que conlleva esto, estos resultados tengan que ser favorables justamente en este ámbito, ¿vale? Para que nosotros consideremos la efectividad,
va a dar ese salto del contexto de investigación a la práctica clínica habitual, a la parte contextual, a la parte ambiental, cuando ya estamos interaccionando fuera del campo de laboratorio. Cuando se cumple el resultado favorable en el contexto de investigación, vamos a llamar que es eficaz. Cuando logra cumplir resultados favorables en la práctica clínica habitual, vamos a hablar de efectividad. Y entonces ya cumplimos dos de las primeras tres Es que tenemos. Ahora, ¿cómo llegamos a obtener la eficiencia? Y esto tendría que ver con que el resultado favorable, tanto en investigación como en práctica clínica, tenga un menor costo posible para poderse llevar a cabo. Si estos resultados que obtenemos a partir de la eficacia y efectividad se pueden replicar sin implicar, un costo excesivo, hablaríamos entonces de eficiencia. De nada nos sirve tener intervenciones, ¿vale?, que vayan encaminadas justamente a ser costosas, casi imposibles de poner en práctica habitual. Entonces, si esto resulta de esa manera, no podemos tener la eficiencia y por lo tanto llevarlo a cabo no tiene sentido alguno y no cumpliría estas características. Pero si esto es posible, como lo puede hacer en el caso de las terapias cognitivo-comportamentales contextuales, que son muy bien aplicadas y que no conllevan mucho costo y que pueden ser generalizadas también en el ámbito clínico de intervención, desde la parte presencial, desde la parte online, por ejemplo, desde el trabajo con grupos, ¿sí? Ya nos habla justamente de estos resultados que son factibles en diferentes campos de intervención. Contamos ya entonces con la eficacia, efectividad y eficiencia que nos puede aportar un modelo basado en evidencia científica. Ahora, no es todo lo que va a conllevar que esto sea considerado evidencia científica. También se añadan algunas otras características, como lo es los niveles de evidencia. Un nivel de evidencia es, bueno, ya sabemos que cumples con estas tres características, pero ahora es, ya que tienes esto, ¿qué tanto el nivel de evidencia que te va a aportar va a considerar, según el tipo de estudio que estés realizando, que tienes un nivel de evidencia, ya sea máximo o ya sea mínimo? Y esto lo obtenemos a partir justamente de estas investigaciones. El tipo de estudio, por ejemplo, que nos aportan los casos únicos, nos habla de que si solo hacemos investigación, por ejemplo, de la terapia cognitivo-comportamental aplicada a un caso de depresión exclusivamente, nos da un nivel mínimo de evidencia en cuanto a si hacemos un metaanálisis de ensayos controlados, aleatorizados, con muestras suficientemente grandes de la aplicación de la terapia cognitivo-comportamental a cierta problemática en cierta población, en donde ya vemos todo un análisis más completo o varios estudios que llevan esta información. Cuando nosotros contamos con estas características, estos estudios, estas investigaciones, hablamos justamente de que este modelo como tal cuenta con este nivel máximo de evidencia que nos dice que ya ha sido probado, ya ha sido testeado y que lo que se está observando y lo que se está entendiendo de todo este proceso, pues resulta en funcional y obviamente aplicable a un campo de intervención. Bien. Entonces, esto es también de lo que parte que se busca en los modelos de intervención clínica, que cuenten con estas características. ¿En dónde podemos ver? Existen muchas informaciones, artículos en la red, en páginas indexadas, PubMed y demás, en donde podemos encontrar toda esta información. Pero también hay o resulta de dos guías interesantes que a mi gusto y parecer nos dan un aporte, nos dan un acercamiento a estos modelos basados en evidencia. Primero, y una de tantas, es por parte de la Asociación Psicológica Americana, a su División 12, que ustedes pueden meterse en Google y ahí poner tal cual División 12 de la APA y les va a aparecer una página en donde ustedes se pueden ir a la parte de los tratamientos y van a encontrar un listado justamente de intervenciones psicoterapéuticas que han sido analizadas y estudiadas por parte de esta división. Y entonces en cada una de estas pueden darle clic a cada una y conocer todos estos o algunos de tantos artículos que se han analizado para esta intervención en particular. Y lo que nos aporta esta lista es una serie justamente de tratamientos que cuentan con evidencia y qué tan evidencia tienen a trabajar con ciertas problemáticas psicológicas, ¿no? Y entonces pueden encontrar el caso de la terapia cognitivo-comportamental para la depresión, por ejemplo, o el caso de lo que es la activación conductual para la misma alteración psicológica, en donde van a ustedes poder ver el nivel de evidencia que existe y si esta es fuerte, si es moderada o no la hay, para poder intervenir, por ejemplo, con esta problemática como lo es la depresión. Bien, entonces, bueno, échense un ojito a esta parte de la División 12, en donde pueden encontrar esta información. Otra página que me gusta mucho es una que generó o que desarrolló el National Institute for Health and Care Excellence,
en donde tiene en su página un listado de muchas problemáticas, no solo de corte psicológico, sino también de corte biomédico. Por ejemplo, tiene un listado muy bonito como un abecedario en donde ustedes pueden seleccionar la A, la B, la C y, por ejemplo, seleccionan la A y les va a aparecer todo un listado de problemáticas. Pueden escoger, por ejemplo, en el caso de la agorafobia, les va a aparecer todo un mapa conceptual de cómo es el abordaje, cómo es el proceso de intervención, el proceso de detección, diagnóstico y demás. Y específicamente en la parte del abordaje van a venir varias categorías, desde el abordaje psicoterapéutico hasta la parte del abordaje farmacológico, si así lo requiriese el trastorno como tal. En la parte del abordaje psicológico, al momento de seleccionarlo, les va a aparecer información muy importante y relevante, pero una de las partes que más me gusta es que nos da la información del modelo que este instituto recomienda para trabajar con esa problemática. Y uno de tantos es que la terapia cognitivo-comportamental es la que ellos recomiendan como un estándar para este tipo de intervenciones, ¿sí? Porque justamente cuentan con las investigaciones necesarias que nos dicen que al momento de ponerlo en práctica van a lograr funcionar con nuestros pacientes, ¿bien? Entonces, si tienen la oportunidad, también métanse en estas guías que son de bastante utilidad y que nos dan mucha información al momento de abordar una alteración psicológica. Y entonces, brevemente, ¿cuáles son los aportes que nos va a hacer esta parte? Seré breve en cuanto a esto. Uno es el caso de la terapia racional emotiva comportamental, ya bien conocida como lo es la TREC, ¿sí? En donde Albert Ellis, por allá de 1955, la desarrolla y la presenta en una convención de la AP en Chicago, y que habla específicamente de la importancia o el papel del sistema de creencias de un individuo, sale frente a un evento activador, es decir, frente a un evento estresante, por ejemplo. Este sistema de creencias, en cierto sentido, nos va a llevar a entender cómo interpreta la realidad del paciente acerca de una problemática y, por lo tanto, que al momento de generar una intervención sobre este sistema de creencias, nos permita generar un cambio en las consecuencias que tiene el paciente al interaccionar con este evento. ¿Cuáles serían estas consecuencias? Si sabemos que existe un sistema de creencias deficiente en el paciente, es decir, creencias irracionales, vamos a tener consigo consecuencias de corte emocional, obviamente no saludables para el paciente, y consecuencias conductuales disfuncionales, es decir, ejecuciones o acciones que lo lleven al paciente a no lograr sus metas y objetivos específicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O lo que propone brevemente la TREC es incidir o tratar de modificar este sistema de creencias a partir de ¿qué? De toda una serie de técnicas que nos permitan a nosotros hacer que el paciente genere consecuencias emocionales saludables ahora, ya no saludables, y que las consecuencias conductuales sean funcionales. Bien, entonces esta parte de la TREC, al trabajar y darle importancia al sistema de creencias, nos va a permitir entender el fenómeno también de una problemática psicológica a partir de toda la interpretación que hace un paciente de su circunstancia de vida, que es fundamental también para poder generar un trabajo de intervención clínica. En la parte del caso de la terapia cognitiva de Beck, que también ya es bien conocida, es muy similar a lo que maneja la TREC, a diferencia de algunos conceptos claves, como en el caso de la TREC, que trabaja con el sistema de creencias en cuanto a las preferencias y demandas. Y, por ejemplo, Beck trabaja con otro tipo de contenido que es muy similar, pero le da otros nombres, como lo puede ser el pensamiento automático, las creencias intermedias, las creencias nucleares, el esquema, por mencionar algunos. ¿Vale? Aquí Judith Beck, que es continuadora de lo que es el legado de Aaron Beck, desarrollador de la terapia cognitiva, nos dice que el modelo cognitivo propone que todas las perturbaciones psicológicas tienen en común algo, y este común es la distorsión del pensamiento que va a influir en el estado de ánimo de la conducta de un paciente. Entonces también vamos a recalcar la importancia de conocer justamente esta interacción de los esquemas que hacen referencia a todos estos aprendizajes de vida que tiene el paciente a partir de interaccionar con un medio en particular. Estas historias de aprendizaje nos llevan a desarrollar todo un sistema también de creencias en donde el paciente puede presentar algunas creencias de regla, demandas hacia sus medios, que obviamente al no cumplirse van a generar frustración, intolerancia y demás características que van a perjudicar a nuestros consultantes. Estas distorsiones de pensamiento son cosas que hay que modificar en el paciente a partir también de técnicas bien desarrolladas de la terapia cognitiva,
para poder lograr este cambio clínico. En cuanto a esto, sabemos que las terapias, en cuanto a la parte cognitiva de Beck y la terapia racional emotivo-comportamental de Ellis, cuentan con bastantes artículos que han desarrollado o encaminado a diversas alteraciones psicológicas y que nos han aportado una funcionalidad y un modelo de trabajo como bastante bien específico y bien estructurado. Otra parte es el de las terapias contextuales, que si bien no son nuevas en cierto modo, sí están teniendo un auge temprano, por así decirlo. ¿Y a qué nos referimos con esto? A pesar de ya tener unos años de trabajo, de investigación y demás, no son tan bien difundidas o no son tan bien conocidas como el trabajo que se está haciendo ya ahora sobre estos modelos en particular, que ya están teniendo ahora un impacto mayor por toda esta eficacia, eficiencia y efectividad que se tiene de ellas a partir de las investigaciones que se han desarrollado, que están bien sustentadas y cimentadas, y que muchos de los autores que ustedes ya han conocido en estas ponencias manejan perfectamente bien y que están haciendo estos aportes, ¿no? Hay que agradecer a todos estos investigadores que están trabajando sobre estos modelos cognitivos comportamentales, también contextuales, para el desarrollo del bienestar de nuestros pacientes. En el caso de las terapias contextuales vamos a tener algunas, las mencionaré muy brevemente, que pueden ser aquellas, por ejemplo, basadas en la activación y la motivación, como es la activación conductual, aquellas basadas en las relaciones terapéuticas, como lo puede ser la psicoterapia analítico-funcional o FAP, que es la abreviación en inglés, las basadas en la integración, como lo puede ser la terapia de aceptación y compromiso o la dialéctica conductual, o las basadas en la conciencia plena que incorporan las estrategias del mindfulness dentro de su práctica clínica. Estas terapias contextuales, también ya desarrolladas hace algún tiempo, han mostrado dentro de tanto el análisis de la división 12 y demás, con evidencia suficientemente fuerte y consolidada para el proceso de intervención. Bien, no profundizaremos en esto, no es parte de la temática, pero también los invito a que se den un clavado dentro de esas terapias contextuales, que las conozcan, porque seguramente causarán bastante impacto en nosotros como terapeutas para la intervención clínica. Ahora, paso a la parte del caso de la psicofisiología. Hemos hablado brevemente de los modelos basados en evidencia, algunos que están dentro de estos modelos. Y bueno, esto que tiene que ver al momento de potenciar en la clínica. Ya sé que trabajar con las terapias cognitivo-comportamentales contextuales funciona y funciona muy bien. Pero ¿qué hacemos o cómo conjuntamos el trabajo de la parte de las neurociencias? Primero, entender que las neurociencias como tal son un conjunto de ciencias, disciplinas, bien, que están relacionadas en el análisis no solo de lo que se refiere al cerebro, sino el análisis que tiene el funcionamiento de nuestro órgano máximo de identificación de procesos con la interacción ambiental, contextual, comportamental y obviamente emocional. Es decir, la neurociencia también se va a encargar del estudio y análisis de todo este sistema complejo, pero no solo aislado. Es decir, la neurociencia, y que se tiene mucho este mito, solo se enfoca en el cerebro. Sí, estudia el cerebro, pero estudia el cerebro como una interacción en un medio, como la parte que desarrolla y también puede ser desarrollado a partir de esta interacción constante con un aporte histórico-cultural contextual. Bien, y esto hay que dejarlo bien en claro. Hay que tratar de erradicar justamente estos mitos de cerebrocentrismo, en donde, vaya, no dudo que no existan visiones desde este punto de vista particular, pero saber que no toda la neurociencia es de ese estilo. ¿Sí? La neurociencia como tal es este conjunto que nos va a permitir entender todos estos procesos a partir de una interacción que es, inseparable, insoluble dentro de nuestro sistema, es decir, no vamos a poder nunca hacer esta separación porque ambos van a estar en constante interacción y ambos van a estar influyendo uno con otro. Bien, y esto también es conocido a partir de todos los procesos de investigación histórico-cultural que algunos autores como Lev Seminovich Vygotsky, Alexander Romanovich Luria o Leontief, por ejemplo, han ya dejado muy bien desarrollado en cuanto al aporte que tiene tanto la parte biológica, fisiológica, como la parte de la interacción ambiental, ¿no? Entonces, bueno, también pueden revisar estos autores. En cuanto a esto, las neurociencias, ya como este conjunto de disciplinas científicas que van a permitirnos estudiar esta parte en interacción con un medio, surgen algunas tantas que nos van a llevar al desarrollo de la psicofisiología clínica aplicada.
De entrada, la psicobiología la vamos a entender como el estudio de las bases biológicas de la conducta en conjunto con diversos campos como es la genética, la evolución, la parte endocrina, bioquímica y otras tantas. La psicobiología es una que nos viene a nutrir dentro de la parte de la psicofisiología. Vamos a tener a la psicología fisiológica, que en cuanto a término puede ser muy similar. La diferencia va a radicar que el conjunto de estudios en donde se realiza la psicofisiología, en ese caso la psicología fisiológica, tendría que ver con el estudio, la estimulación del sistema nervioso en la ejecución de tareas determinadas para identificar conductas precisas. Y esto se va a llevar a un entorno de laboratorio en el campo aplicado de la investigación animal, por ejemplo. Bien, cuando damos el paso a la psicofisiología, cuando este conjunto de estudios se extrapolan al campo de estudio específico que es el ser humano, a través del cual, al analizar también todas las actividades del sistema nervioso, tanto central como periférico, resultantes de la interacción a conductas y ambientes dados, nos van a dar como una respuesta, cambios a nivel físico que son importantes recalcar y retomar para el proceso de intervención. Bien, entonces la psicofisiología es este campo de estudio que nos va a permitir conocer todo esto. Ahora, ¿cuándo se vuelve clínico aplicado? Cuando utilizamos o hacemos hincapié en todas estas aportes de la psicofisiología, es decir, todos estos estudios al campo de la intervención clínica, cuando ya lo empezamos a trabajar y las empezamos a modificar para lograr un cambio terapéutico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos dentro de la psicofisiología clínica para trabajar con un paciente? De entrada, saber que existe más allá de una relación de la condición psicológica y la actividad fisiológica, es una interrelación. Es decir, ambas se van a estar dando en un momento dado frente a un evento en específico. No es que se dé primero una y la otra se dé después, como se ha pensado mucho en ese proceso lineal de A más B, entonces C. No ocurre así, siempre es un proceso interaccional cíclico. Es decir, ocurre que cuando estamos en interacción con un evento estresante en particular, la condición tanto psicológica como fisiológica se van a activar de manera inmediata y ambas van a estar confluyendo en el sujeto de manera interrelacionada, ¿vale? Entonces vamos a entender que existe esta interrelación a partir del análisis de la condición psicológica y la actividad fisiológica. Otro objetivo es detectar parámetros psicofisiológicos que se vayan asociando con el desorden clínico o de la salud de nuestro paciente. No basta con conocer esta interrelación, sino también es saber cuáles son estas características fisiológicas que se ven afectadas producto justamente de esta condición psicológica. Entonces aquí también vamos a estar viendo cómo se da este proceso a partir de qué, de la detección de estas señales y que estaré mencionando más adelante cómo más o menos lo podemos hacer. Y a partir de esa detección de estos parámetros, vamos a planificar una intervención no solo para hacer una modificación de la cognición, no solo para hacer una modificación de comportamiento, sino también para hacer una regulación de los procesos fisiológicos del paciente. Entonces, la intervención va encaminada justamente a lograr estos tres objetivos, comportamentales, cognitivos y fisiológicos. Algunas técnicas psicofisiológicas tendrían que ver justamente con el registro de la actividad física del organismo a partir de qué, de la interacción con un estímulo determinado. Aquí me permito también hacer la anotación de que cuando nosotros detectamos estas respuestas o este registro de actividad fisiológica, no es que lo hagamos de manera invasiva como otro tipo de procedimientos que conllevan la inserción de agujas, por ejemplo, en lo que es el sistema muscular, ¿no? Sino que al contrario, somos un poquito distintos. Pero el término no sería no invasivo, sería mínimamente invasivo. ¿Por qué mínimamente invasivo? Si es invasivo, ¿en qué sentido? Que vamos a interaccionar y vamos a tener contacto con nuestro paciente. Un contacto que obviamente tiene que ser bien validado y bien respetado entre terapeuta-paciente y que obviamente se va a mencionar, pero ya en el momento de tener una interacción de contacto físico con el paciente, ya está existiendo como tal una ligera invasión hacia en este caso, su entorno. Por lo tanto, le llamaremos mínimamente invasivo. ¿Cómo es este mínimamente invasivo? Nosotros contamos, o dentro de la psicofisiología se cuentan con equipos de trabajo, y no es por hacer publicidad, pero mencionaré algunos de ellos, como lo es por parte de la empresa de Flow Technology, que se conoce como Procom Infinity.
Este equipo en particular nos permite conectar ciertos sensores a nuestro paciente y registrar la actividad que cada uno de esos sensores específicos permite detectar. Por ejemplo, tenemos una banda de respiración que se conecta ya sea a nivel torácico o a nivel abdominal, que lo que va a hacer es contabilizar a partir del proceso de inhalación-expiración, ¿sí? Cuánta es la frecuencia respiratoria de un paciente en un estado de normalidad y posteriormente en un estado cuando se somete al sujeto a un estímulo estresante. Entonces, esta actividad se registra, la registra el equipo, la traduce bajo un sistema de información y la vamos a ver reflejada ¿en dónde? En el equipo computacional que nosotros tenemos. Esto es bastante útil por varias razones, pero brevemente les comentaré que, bueno, este es uno de los tantos instrumentos que ocupamos, pero podemos medir otras tantas respuestas fisiológicas más, como puede ser la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el volumen sanguíneo, la actividad electromiográfica, ¿sí? La actividad cerebral a partir de lo que corresponde con el uso del sistema 10-20, por ejemplo, en cuanto conectamos los electrodos, si un electroencefalograma, por ejemplo, si podemos detectar esta actividad fisiológica de nuestro sujeto, ¿no? También podemos medir la conductancia, en este caso dérmica, que tendría que ver con la sudoración del paciente. En fin, algunas de estas actividades fisiológicas pueden ser detectadas por estos sensores, mínimamente invasivos porque solo se colocan de manera externa, no se llegan a otros niveles con el paciente, todo es de manera superficial y que implica justamente este nivel de minimización de la incomodidad por parte del paciente o generar un malestar de dolor tal vez probablemente en el paciente. No lo hay en este caso y esto nos da ese aporte del registro de estas actividades. Entonces, como les mencionaba, este equipo traduce toda esta información y esta información va a parar a un sistema, a un software que también desarrolla esta compañía y que hay otras tantas compañías que desarrollan softwares muy bien establecidos, que al momento de nosotros tenerla en nuestro equipo de cómputo, que puede funcionar con un equipo con más o menos algunas características, vaya, no vamos a ocupar aquellas Lentium de hace algunos años porque no va a funcionar el equipo, pero bueno, ya cualquiera de estos años funciona bien sin problema. Entonces, vamos a tener este equipo va a tener un software diseñado para registrar esta actividad e interpretarla de manera gráfica, de manera visual, que nosotros cuando conectamos a un paciente frente a este equipo de cómputo, vamos a estar registrando estas actividades fisiológicas de su organismo en un nivel basal. ¿A qué nos referimos con esto? Que registramos esta actividad en un momento en donde el paciente se encuentre sin ningún tipo de estímulo, por así decirlo, que le genere una actividad estresante, por ejemplo, ansiógena, ¿no? Entonces, lo estamos exponiendo a esta actividad y registramos este momento o estas actividades fisiológicas en un estado de normalidad, por así decirlo, en un estado de aparente homeostasis por parte del paciente. Bien, entonces al registrar esa actividad se evalúa, se identifica y posteriormente se somete al sujeto a un evento ahora sí estresor para identificar cómo se da esa respuesta cuando existen este tipo de eventos o similares. Y entonces esperamos que en un paciente con nulas capacidades de resolución, de asertividad, de manejo de contingencias y demás, el paciente registre una actividad distinta que a su línea de homeostasis, a su línea basal. Entonces, por ejemplo, si tenemos, estamos analizando la frecuencia respiratoria y sometemos al paciente a un estresor, de repente podemos ver que la frecuencia respiratoria está en una cantidad, la voy a mencionar de manera muy burda, supongamos 20 respiraciones por minuto, y frente a este evento estresor, el paciente aumenta a 30 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces vemos que de repente sí hay un cambio importante en la frecuencia respiratoria del paciente y que está generando malestar en él. Después de este estresor, evaluamos cuánto tiempo tarda el paciente en poder regresar de nueva cuenta a este estado de normalidad. Muchos de los pacientes en una línea de tiempo tardan mucho en poder regresar a este proceso homeostático y esto ya nos habla de una alteración fisiológica en donde el paciente por un periodo largo de tiempo sigue manifestando malestar físico y se le añade la parte también psicológica.
¿vale? Entonces, en la mayoría de los pacientes que llegan a consulta, eso es lo que vamos a estar observando. Habrá pacientes que sí puedan regresar a esta capacidad homeostática esperada normal y que, bueno, sabríamos que a lo mejor esta parte fisiológica no es algo que necesariamente se tenga que trabajar. Pero habrá pacientes y que en su mayoría, y lo puedo decir así, sí muestren esta alteración. Bien, cuando ya registramos toda esta actividad, vamos a llevarla entonces a la manipulación de las condiciones del ambiente a partir de la modificación de conducta para poder lograr que se influya en su conducta motora, emocional y cognitiva un cambio. Vamos a entrenar al paciente en identificar estas respuestas fisiológicas a partir de que el paciente visualice esta señalización y entonces someterlo a un entrenamiento que ya hemos conocido bien en cuanto a todas las ponencias y demás. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, utilizando técnicas de respiración diafragmática, por ejemplo, relajación muscular progresiva, técnicas autogénicas, en fin, diversos tipos de técnicas que nos lleven justamente a influir en esta respuesta fisiológica. Por lo tanto, que un paciente cuando sea sometido a un evento estresor, veamos un incremento en la frecuencia respiratoria, el paciente ya con entrenamiento ponga en práctica una técnica de respiración específica y entonces el paciente visualmente vea como parte de tener un proceso de respiración de este estilo, se someta a estrés, aumenta, ¿vale? El paciente pone en práctica la técnica de respiración y entonces esto se empieza a regular de manera gradual pero consistente, de tal manera que el paciente está visualizando en el ordenador este cambio y empieza a detectar, a identificar la técnica, el impacto de la técnica, pero también empieza a regular su respuesta fisiológica, de tal manera que el paciente posteriormente en circunstancias similares pueda poner en práctica esta técnica y autorregularse de manera inmediata. Bien, esto es un aporte que nos da conocer la parte o el punto de vista de la psicofisiología y al momento de intervenir con herramientas como lo es el biofeedback, trabajar la parte clínica. Bien, clínica aplicada porque ya estamos incidiendo en las respuestas fisiológicas a partir del uso de estas herramientas para lograr un cambio terapéutico. Entonces les hablaba justamente del biofeedback, que es una de las tantas herramientas que nosotros ocupamos para lograr estos cambios. Esto es el biofeedback, pero también podemos ocupar el neurofeedback, que tiene que ver ya con la parte de la identificación de los procesos a nivel cerebral, y en el caso del biofeedback, con circunstancias fisiológicas a nivel, digámoslo generalizado, ya con la parte cardiovascular, con la parte respiratoria, de músculos y demás. Da un aporte distinto cada una de estas partes, tanto el neurofeedback como el biofeedback. ¿Cuáles serían algunos objetivos del biofeedback? Promover la adquisición de autocontrol de procesos fisiológicos, registro de distintas respuestas fisiológicas a diversos eventos estresores, facilitar la información de forma inmediata y precisa y hacer consciente al sujeto de cambios en sus estados fisiológicos. De entrada, objetivos clínicamente relevantes y terapéuticos para el paciente y sobre todo que al ver que son de información inmediata y precisa, el paciente al estarlos visualizando también puede ver este cambio clínico que también puede dar una pauta al paciente para fomentar o desarrollar un apego terapéutico. Esto es, el paciente al ver que con una técnica de respiración puede disminuir esta parte de la frecuencia cardíaca o respiratoria aumentada, nos va a llevar a que el paciente pueda potencializar la actividad de la respuesta o de esta técnica, utilizarla bajo un procedimiento bien establecido y bien concreto, y aparte de poder establecerla y utilizarla de una manera muy concreta, también nos va a ayudar a que el mismo paciente la ponga en práctica, la automatice, la pueda mejorar, la pueda poner en circunstancias de diferente índole y que por lo tanto esta sea mejormente aprendida. ¿Vale? Y esta información precisa le otorga al paciente el cambio que puede estar esperando y que a lo mejor, como en un proceso de reestructuración cognitiva o modificación de comportamiento, a veces tarda más en verse ciertos cambios y el paciente a veces de repente logra tener esta parte de la misma ansiedad de la ansiedad que lo lleve a buscar este cambio inmediato, podemos aportarlo con la parte fisiológica, porque da esta información inmediata en tiempo real y que nosotros podemos visualizar y lograr de manera, como lo mencioné, inmediata.
Entonces, esto es parte de lo que nos aporta la psicofisiología clínica como una disciplina para entender los procesos de alteración fisiológicas vinculadas a una problemática de la salud y cómo con la herramienta como lo es el biofeedback nos va a permitir potencializar este cambio clínico al conjuntarlo con las terapias cognitivas comportamentales contextuales. Esto creo que también es un aporte importante de estas mismas terapias, ya que son procesos clínicos que no están peleadas con modelos, ojo, lo voy a decir, que no están peleadas con modelos basados en evidencia, porque sí, nunca vamos a poder conjuntar el uso de la terapia cognitivo-comportamental con, no mencionaré, algunas otras circunstancias, pero por ejemplo con la parte de los astros, por ejemplo, la influencia de los astros en tu conducta. No vamos a hacerlo de ese estilo porque no compaginan teóricamente y metodológicamente, no hay relación, pero sí nos vamos a relacionar con todo aquello que esté basado en evidencia. Entonces, dentro de esta parte, ambas pueden conjuntarse de manera impresionante y al momento de ponerlo en práctica clínica, resultan que vamos a poder identificar todos estos factores que a veces se habían dejado un poco de lado. Parte de la modificación de las respuestas fisiológicas tienen que ver con todo el proceso de aprendizaje, de manejo de lo que son los reforzadores, tanto positivos, negativos, que tienen que ver justamente con las premisas del condicionamiento, que es un aporte importante, puesto que la psicofisiología clínica aplicada retoma esta información y que, como bien sabemos, ya es algo bien estudiado dentro de la filosofía del conductismo y dentro de las herramientas de la modificación de comportamiento y análisis de la conducta. Bien, entonces, en cuanto a esta parte, esto es lo que nos va a ayudar, que al momento de trabajarlo con estas terapias, ¿sí? Desde la modificación de la cognición, desde la modificación de comportamiento y añadiendo la parte de la regulación fisiológica, vamos a contemplar un trabajo transdisciplinario más amplio y que nos va a permitir entender un fenómeno desde diversas premisas y así poderlo abordar de una manera más completa. Voy a recalcar que parte del proceso, de los procesos clínicos, no tendrían ya que ser disciplinarios, sino tendrían que ser ya transdisciplinarios. ¿Y a qué nos referimos con esto? No basta con que yo como terapeuta me comunique con el médico, me comunique con el nutricionista, con el trabajador social y demás, y solo nos estemos pasando información y cada quien esté haciendo su trabajo por separado. Y que no solo eso, aparte del trabajo por separado, cada una de estas áreas esté manejando incluso modelos no basados en evidencia. Desde la parte nutricional, dando aportes nutricionistas que no tengan un sustento, desde la parte médica, utilizando también fármacos o incluso terapéutica no basada en evidencia y que obviamente puedan estar ahí afectando a nuestro paciente. No lo vamos a hacer así. El trabajo transdisciplinario implica ver más allá de la problemática del paciente, visualizar alteraciones que no son consideradas dentro de la parte netamente biomédica, sino también considerar que el trabajo clínico de todas las disciplinas tiene que estar conectada, tiene que estar en constante comunicación y sobre todo tiene que estar sustentada. Entonces ya el trabajo clínico, médico, psicológico, nutricionista, trabajo social y demás, va a estar incluso potencializando de manera circular el trabajo hacia nuestro paciente. Bien, entonces esto es lo que vamos a estar buscando. Las neurociencias como tal, de todas estas disciplinas que nos van a dar esta información, nos pueden aportar a la psicofisiología clínica como una de las tantas vinculadas a la neurociencia que se pueden llevar a cabo mediante el proceso de intervención terapéutica con terapias comportamentales, contextuales, cognitivas. Y entonces brevemente pondré un caso, por ejemplo, en la parte de la ansiedad, que nos lleva a entender y la importancia de entender todo este fenómeno desde diversas disciplinas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un cuadrito que me gustaría recomendarles de uno de los libros del doctor Lenin Pavón. Pueden buscarlo así al doctor Lenin Pavón, que es un inmunólogo muy importante y muy, es muy bueno. ¿Sale? En su libro de inmunología nos aporta esto que nosotros entendemos sobre el estrés. Y esto significa que cuando un individuo es sometido a una tensión capaz de inducir una respuesta, esta respuesta la vamos a llamar innate, que es una respuesta neuroendocrino-inmunológica, ¿sí? Y puede adaptarse a esta misma, la carga alostática se va a mantener. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínense que esto es un sujeto, es una persona, y una persona que busca estar en un estado de homeostasis. Esto es lo que el cuerpo busca, la homeostasis, el equilibrio.
Cuando una persona es sometida a un evento estresante, pueden desencadenarse dos tipos de respuesta, de eustrés o diestrés. En el caso del eustrés, es cuando el sujeto, al interaccionar con este estímulo estresante y el sujeto contar con características adecuadas para el manejo de estas contingencias o estas problemáticas, bien, el paciente al poder manejarlas se va a encontrar en este estado de eustrés al hacer frente a ellas sin mayor repercusión. Al no haber una repercusión, el paciente se mantiene en una carga alostática adecuada, en un estado de salud fisiológico, cognitivo, comportamental y emotivo. Pero, ¿qué sucede cuando el paciente no cuenta con estas características de afrontamiento? Cuando el paciente no cuenta con tales características y se enfrenta a este evento estresor, no solo en una, sino de manera consecutiva, va a darse una sobrecarga alostática. A esta sobrecarga alostática le vamos a llamar diestrés. Y esta sobrecarga alostática nos va a llevar a que cuando se dé la respuesta neuroendocrino-inmunológica, ¿sí?, el paciente no se pueda adaptar a esta funcionalidad y por lo tanto se vea desregulado. La desregulación de todos estos procesos a nivel fisiológico va a conllevar al aumento de la susceptibilidad a desarrollar padecimientos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo qué tipo de padecimientos? De entrada, ya es muy estudiado el impacto de la ansiedad en enfermedades crónico-degenerativas, como lo puede ser la hipertensión, como lo puede ser la diabetes, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, o gastrointestinales. ¿Vale? A eso es a lo que nos referimos, que cuando existe esa sobrecarga alostática debido a circunstancias de manejo justamente tanto asertivo, de comunicación, de resolución, de afrontamiento de cuestiones ambientales interactivas, ¿sí?, al momento de no darse se da esta sobrecarga y nos va a presentar tal susceptibilidad. Y esto, si nosotros lo analizamos desde todo el punto de vista tanto neuronal como endocrino, como inmunológico, vamos a identificar el impacto que tiene y la alteración que se va a dar. Y entonces, por ejemplo, les hablo de algunos principales efectos orgánicos que se dan debido justamente a esta activación. Y esto es que nosotros al momento de generar una respuesta frente a un evento estresor, ¿sí?, se van a dar una activación de nuestro sistema o desactivación del sistema, ¿vale?, que van a dar como consecuencia estas respuestas. Estas respuestas son normales, son esperadas, ocurren por esta variación y esta interacción con ese estímulo, como lo puede ser el incremento de la tasa respiratoria, incremento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, vasoconstricción abdominal, en el caso del sistema digestivo, disminución de la motilidad gástrica y de la peristalsis, a nivel endocrino, el aumento de glucosa en sangre y demás, por ejemplo. Y esto es esperado y sabemos que ocurre como una normalidad en un paciente. Esto es cuando ocurre una circunstancia alostática adecuada. Pero ¿qué pasa cuando vamos a esa sobrecarga alostática? Y es que el paciente, al no tener esta capacidad de afrontamiento, existe una sobre o hiperactivación psicofisiológica de estos sistemas y estas respuestas se van a ver alteradas, desreguladas. Y entonces el incremento de la tasa respiratoria se puede dar de manera consecutiva, ¿no?, dependiendo de la forma en cómo el paciente interaccione con diversos estresores y que no pueda afrontarlos, o incluso que este incremento de la tasa respiratoria, por ejemplo, se dé durante un largo periodo de tiempo, dado que el paciente no puede regresar a la normalidad al estar expuesto a este estímulo. Entonces, todas estas respuestas sobreactivadas o hiperactivadas, ¿sí?, sí van a traer consecuencias a mediano, corto y largo plazo, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Nos van a permitir dar una predisposición a todas estas alteraciones y que al conjuntarse con todas las características medioambientales, tanto de genética, tanto de interacción de alimentación, de hábitos y demás, pueden llevarnos a presentar alguna otra alteración, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, ¿no?, de entrada, el incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la tasa respiratoria y aumento de la presión arterial, sabemos que nos pueden llevar justamente a una hipertensión.
En el caso, por ejemplo, del aumento de la glucosa en sangre, el incremento de la frecuencia cardíaca, y si lo añadimos bajo la predisposición genética de presentar la enfermedad, podrían estarnos desencadenando a un corto plazo diabetes en dados casos. O muy comúnmente y frecuente, y digo frecuente porque seguramente más de algunos de ustedes ya lo padece, y de repente es, ¿pero por qué? No, es la parte del sistema digestivo. Al ver una disminución de la motilidad gástrica, de la peristalsis, de la absorción intestinal, hay un aumento de lo que se refiere a los jugos gástricos, ácidos gástricos, durante más tiempo en el sistema digestivo, en nuestro estómago, y esto va a empezar a dañar toda la pared intestinal y este recubrimiento, que a la larga, bajo esta sobreactivación o hiperactivación, va a empezar a mermar esta capacidad y por lo tanto desarrollar problemas gastrointestinales como lo es la gastritis, ¿no? O en este caso colitis, que seguramente todos o la mayoría pues hemos presentado en algún momento, padecemos de. Bien, entonces la importancia de conocer todos estos aspectos psicofisiológicos y saber que cuando llega un paciente con ansiedad a nuestro consultorio, saber que todo esto puede estar involucrado, puede estar afectando a nuestro paciente, puede predisponerlo, nos va a llevar también a tomar la medida y el tratamiento de intervenciones específicas, concretas, aportando herramientas como el biofeedback para poder regular esta respuesta y entonces prevenir que el paciente pueda desencadenar una problemática posterior o cuando ya la tiene, poder generar un proceso de regulación en donde también con la parte farmacológica podamos estar coadyuvando este proceso de intervención y también potencializando que el paciente pueda regularse de una mejor manera posible. Bien, entonces como terapeutas no estamos exentos de conocer todas estas implicaciones, de echarnos un clavado a la parte de conocer las neurociencias y saber que todo el impacto que puede tener esto, no solo en ansiedad, en depresión, en muchos otros trastornos psicológicos y que también extrapolarlos a la parte de trastornos de la salud van muy correlacionados, ¿bien? ¿No? También, por ejemplo, muchos estudios que hablan acerca del factor implicado de la ansiedad con pacientes oncológicos, con el desarrollo, con la alteración o los procesos de metástasis de lo que se refiere al cáncer en dado caso. Bien, entonces, bueno, es importante conocer estos procesos porque esto ya nos va a llevar a una última parte que tiene que ver con la génesis de la respuesta de activación y entonces saber de manera ya muy generalizada que cuando nosotros estamos en interacción con una situación en particular, es importante identificar el comportamiento a partir de un análisis funcional de la conducta, de un análisis cognitivo de los pensamientos para saber cómo la persona va a interpretar esta situación, que normalmente es interpretada como una amenaza. Cuando se interpreta de esta manera y existe una activación psicofisiológica, pero el paciente no cuenta con estas habilidades de afrontamiento, va a existir un bloqueo de esta circunstancia que va a llevar a que el paciente evalúe los resultados de una manera que no resolutiva y por lo tanto haya un mantenimiento o aumento de la activación y entonces nos desencadene trastornos psicofisiológicos, deterioro de la actuación y autoeficacia y por lo tanto a una ansiedad y una tensión psicológica constante. Entendiendo que va el procedimiento de esta manera, a partir de la terapia cognitivo-comportamental contextual y de la inserción de la psicofisiología clínica aplicada, nos va a llevar a que la interpretación de la amenaza sea percibida de una manera en donde existan las habilidades de afrontamiento y una regulación de la actividad fisiológica para que la evaluación de los resultados sea de manera que resolutiva. Y a partir de esto nos permita a nosotros generar el proceso de intervención más eficaz, duradero y que nos lleve principalmente a que no se den los trastornos psicofisiológicos, el deterioro y la tensión psicológica. Bien, entonces esto es parte de lo que nosotros estaríamos haciendo dentro de la TCC, conocimiento de la neurociencia, la aplicación de la psicofisiología dentro del conocimiento, no solo de la neurociencia, sino también de la modificación del comportamiento para potencializar el trabajo clínico. Hay muchísimos artículos, mucha investigación justamente del trabajo de lo que es el biofeedback, la psicofisiología clínica en diversas patologías. A continuación les comparto algunos artículos que ustedes pueden revisar, solo son algunos, hay muchísimos, ¿vale? Pero podemos de entrada tener algunos de lo que es el biofeedback en la parte de la rehabilitación, en el control cardiovascular y de la hipertensión a partir del mismo biofeedback, por ejemplo,
¿no? Los efectos psicofisiológicos de la respiración diafragmática, ¿no? Saber cómo funciona, por qué funciona, qué es lo que ocasiona y por qué tiene el impacto que tiene a nivel fisiológico. Y también, por ejemplo, para trabajar la arritmia sinusual en casos de los efectos respiratorios a partir del biofeedback y también la variabilidad del ritmo cardíaco en circunstancias estresoras. Entonces, son algunos de los artículos que con mucho gusto pueden ustedes revisar, están disponibles, ¿no? Y encontrarán dentro de estos mismos artículos más y más información que los lleve, obviamente, también a profundizar sobre esta temática, ¿vale? Entonces, bueno, espero haber sido un poquito claro. Es un tema demasiado amplio en que cada uno de los puntos se pueden profundizar, pero bueno, es parte de esto platicarles un poquito de lo que se hace en la psicofisiología clínica, cómo se trabaja y cómo nos ayuda mucho a potencializar justamente al momento de interrelacionarla con la terapia cognitivo-comportamental contextual, entender el fenómeno y trabajarlo de una manera más amplia. Y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho el tiempo. De nueva cuenta al Colegio de Psicólogos, este espacio que me permitan a mí contarles un poquito de lo que hacemos, de estas nuevas visiones que tenemos, que no son tan nuevas, pero se están empezando a hacer hincapié. Y pues bueno, cualquier cosa, duda o demás, con mucho gusto pueden contactarnos y estaremos apoyándolos en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias.